Tenemos ya en la videollamada. Vámonos hasta Ecuador, hasta Quito concretamente, en donde tendremos la oportunidad de platicar con el analista internacional y economista ecuatoriano Andrés Albuja Batallas, a quien ya hemos tenido en otro momento y le agradecemos mucho este enlace desde Sudamérica. Él es analista internacional con 20 años de experiencia. Ha tenido diferentes cargos a nivel internacional, por ello tiene autoridad para hablar de diferentes temas, entre ellos lo que se espera de la administración de Donald Trump con los demás, con los países latinoamericanos, por supuesto México y de ahí para abajo y desde luego Ecuador. Así es que los saludo hasta allá. Me da mucho gusto saludar nuevamente a Andrés Albuja. ¿Cómo está? Muy buenos días aquí, allá no sé qué hora sean. Buenos días, Andrés. Muy buenos días, Evaristo, un gusto, gracias por la invitación. Acá en Ecuador son 9 horas 40, hay una diferencia horaria de una hora. Así que gracias por la gentil invitación. Que ya escuchamos, de lo que ya estamos viendo y del temor que tienen todos los países prácticamente en Latinoamérica, lo que habló, lo que anticipó el presidente de que quiere devolver, que le devuelvan el canal de Panamá, las medidas que va a implementar, los aranceles, en fin, un vistazo general, por favor, Andrés, ¿cómo se visualiza lo que se espera para toda Latinoamérica con este presidente? Bueno, la gestión de Donald Trump va a estar marcada por un ultranacionalismo norteamericano, un proteccionismo muy fuerte. Recordemos que en su primer mandato ya tuvo una guerra comercial con China. El segundo periodo vendrá recargado, no solamente con un tema de guerra comercial con China, sino también con una presión hacia Latinoamérica para tratar de romper lazos o aflojar lazos con China. Recordemos que la nueva ruta de la seda de China, la estrategia de China es regar inversiones por el mundo y aparte de eso financiar a muchos países. Entonces, inversión, obras de infraestructura, fuertes temas de lo financiero, ¿no? Bancos chinos que financian fuertemente no solamente Latinoamérica, sino Estados Unidos mismo, ¿no? Hasta Estados Unidos tiene una dependencia fuerte con China porque uno de los principales acreedores de Estados Unidos es China. La gestión de Trump, la estrategia es realmente debilitar esa posición dominante de China en el mundo. Así que ya ha dado muestras con el tema de Groenlandia, por ejemplo, ofrecer comprar Groenlandia, o el hecho de hablar del canal de Panamá que regresará al dominio, a la administración de Estados Unidos. Bueno, es un tipo de estrategia dominante la que ejerce Donald Trump y que va a obligar por el poder que tiene Estados Unidos frente a todo el bloque comercial, frente a Latinoamérica, pues en general esa dependencia tan fuerte de ciertos países va a realizar que de manera natural se dé ese fortalecimiento de lazos de Estados Unidos con América Latina y que se vaya debilitando esa dependencia con China. Por ejemplo, en Perú, el puerto de Chancay es una afrenta prácticamente para Estados Unidos, lo que quiere fortalecer la infraestructura, el tema de comercio exterior en algunos países, en Centroamérica, también aquí en Latinoamérica, con Perú específicamente. Entonces, la estrategia de Donald Trump va a ser debilitar esa presencia fuerte de China. No es fácil tampoco, porque China, recordemos que sí es un aliado importante para muchos países de América Latina. Sin ir muy lejos, pongo un ejemplo, para Ecuador, gran parte de las exportaciones no petroleras van a China. O sea, los dos principales socios de Ecuador fuera de América Latina, fuera de los países vecinos, son China y Estados Unidos, solo por poner un ejemplo. Para México mismo, ustedes, hermanos mexicanos, pues ya están siendo de alguna manera obligados a que el tema de Estados Unidos se vaya debilitando por Estados Unidos, hay presión de Estados Unidos, ¿no? Que las empresas chinas que estén invirtiendo en México, que no tengan esos beneficios y que quieran ahora Estados Unidos poner aranceles para evitar ese beneficio que podrían recibir empresas chinas al establecerse en México. Entonces, el acuerdo del TEMEC también va a ser muy importante analizarlo. En general, yo veo que
el proteccionismo comercial y la unión a nivel de comercio y finanzas internacionales a nivel de América Latina con Estados Unidos se va a fortalecer en este tipo de mandatos como los de Trump. A diferencia de Biden, que él era más relajado en políticas internacionales, no había tanta intromisión con América Latina, pues no. Donald Trump ya ha dado muestras de ser muy agresivo en su política exterior y el Canal de Panamá, el hecho de también querer cambiar el Golfo de México, el nombre a Golfo de América, también es una demostración de ese ultranacionalismo norteamericano, ¿no? Del movimiento MAGA, Make America Great Again. Entonces eso es importante que lo contextualicemos dentro del comercio internacional, dentro de las finanzas internacionales, las relaciones internacionales. Así que se vienen épocas de un dominio norteamericano que va a querer ejercer en el tablero de ajedrez de las relaciones internacionales en América Latina, va a querer ejercerlo de manera fuerte. En esta situación, esto apenas comienza, Andrés. Todo lo que ha dicho justamente es lo que se había anticipado ya, lo que él mismo había declarado, y la pregunta ahora, una vez que tenemos un diagnóstico, una idea de lo que se nos puede venir, es: ¿estamos preparados los países latinoamericanos de manera individual o de manera separada? ¿Podemos tomar esto como una oportunidad de enfrentar a este gigante, a esta amenaza? Se vuelve una amenaza cuando actúa de esta manera. ¿Hay manera de poder salir, de negociar inteligentemente? Sí, de hecho, bueno, voy a hablar de la teoría de la gravedad del comercio internacional. Le conviene a América como bloque comercial fortalecer lazos comerciales, financieros, a nivel intrarregional, porque mientras más cercanía hay entre los países, pues hay menos costos de transaccionalidad en el comercio internacional. Entonces, esta idea que hace algunos años había surgido, hace un par de décadas, 3 décadas más o menos, a inicios de los 90s, de un acuerdo de libre comercio en las Américas, bueno, va a tomar fuerza con la administración Trump también el querer, digamos, imponer una agenda de liderazgo a nivel regional. Y muchos países sí le tienen como principal socio comercial a Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto podría generar cierto clima de, digamos, oportunidades de integración. Yo sé que el tocar temas de nacionalismo es muy sensible, pero una oportunidad es la integración monetaria. Ya algunos países de América están dolarizados. Ecuador, El Salvador, Panamá, próximamente Argentina, es muy probable. Entonces, esa integración debe ser con una moneda fuerte. ¿Cuál es la moneda fuerte? La que tiene un peso de 2/3 de la masa monetaria total global en el mundo. Es el dólar estadounidense. Entonces, ¿esto qué ayudaría? A tener temas que eliminen costos de transaccionalidad, depreciaciones monetarias ficticias. En pocas palabras, si es que América se logra integrar monetariamente, sería una oportunidad para impulsar el bloque frente a otros bloques fuertes, como la Unión Europea y como el bloque asiático liderado por China, ¿no? Entonces, algunos países sí van a optar por esa integración de manera natural en los próximos años. Ya se ha visto el hecho de que están interesados en adoptar una dolarización, algunos países, Costa Rica también, y hay una dolarización, digamos, ya informal en algunos países. Ni bien uno llega al aeropuerto, pues le preguntan a usted si es que quiere pagar o en dólares o en la moneda local. O sea, el dólar estadounidense realmente es la moneda de referencia a nivel internacional, y yo creo que va a ser la oportunidad para este tipo de integración monetaria, para luego ir a una integración comercial, económica, financiera. Entonces, el primer paso podría ser una integración monetaria. Esto de manera muy visionaria lo veo venir en los próximos años. En algunos países, obviamente no en todos, ¿no? Pero sí se va a dar un proceso de dolarización regional, una unión monetaria regional en América. Interesante, sin duda habrá que esperar. Me parece que la parte económica es fundamental, ¿no? Para todos los países, y cualquier cosa que el gobierno norteamericano quiera hacer en esa materia, pues sin duda hay implicaciones
para los ciudadanos de determinado país. Y otro tema que preocupa también es esto, que ya lo mencionamos, lo del Canal de Panamá. Dicen que también ya va a haber menos tolerancia con el presidente de Venezuela, y aquí se habla también de un convenio que permita a tropas, o más bien a elementos del ejército norteamericano, ingresar a nuestro país para combatir a los narcotraficantes. También esta parte preocupa mucho de esta intervención, de este injerencismo en temas de cada uno de los países, ¿no? Sí, sí, sí. El caso específico de Ecuador, pongo un ejemplo. El año anterior, el gobierno de Daniel Noboa emitió un decreto ejecutivo para declarar un conflicto armado interno con grupos vinculados al crimen organizado transnacional, con ciertos carteles incluso vinculados, grupos internos de Ecuador vinculados a ciertos carteles internacionales de la droga, ¿no? Entonces, en ese sentido, Estados Unidos sí está muy interesado en ejercer su cooperación internacional con algunos países, y Ecuador es parte de esa agenda, ¿no? Recordemos que, por poner un ejemplo, Colombia, por tener un gobierno no afín a la tendencia de Estados Unidos, a la derecha, el gobierno de Gustavo Petro, o seguir muy lejos, Venezuela con Nicolás Maduro, no son aliados en este momento de Estados Unidos. Ecuador sí, y así va a buscar Estados Unidos ciertos aliados a nivel regional para conseguir sus fines de el tema de la erradicación del narcotráfico, ¿no? Sin embargo, no es una tarea fácil. De hecho, muchos países prefieren dejar libre el tema del narcotráfico y que sea Estados Unidos mismo quien realice los controles allá en sus territorios, ¿no? Porque no existe la cooperación al 100% en materia financiera, por ejemplo, en materia de inteligencia militar, económica, financiera. Hay varios tipos de inteligencia, ¿no? Inteligencia, contrainteligencia también. Y eso en Ecuador ha desatado también que el año 2024, al militarizar el problema, se asentó la tasa de homicidios intencionales. Ecuador es ahora de los países más violentos en el mundo. En América Latina tenemos el récord. Son 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Solo poniendo en contexto, antes del conflicto, Ecuador durante los últimos 20 años tenía un promedio de 15 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, la tercera parte de lo que es ahora, ¿no? Entonces, no siempre la militarización del conflicto es la solución. De hecho, ya han pasado esas experiencias México, Colombia, Brasil, que cuando iniciaron la militarización del conflicto se desató el tema de violencia y después decidieron relajar los controles y la violencia bajó, ¿no? Entonces es importante contextualizar esto. A veces las falacias de pensar que militarizar un problema es mejor no es cierto, no es la solución. Ya hay las experiencias respectivas y, por ejemplo, Inside Crime con sus estudios ha demostrado esto a través de los años, y Ecuador, pues, muy seguramente después desmilitarizará el problema del narcotráfico y dejará esto que sea por leyes de oferta y demanda en un mercado negro, ¿no? Un mercado ilegal, pero que al fin y al cabo, si hay demanda por parte de Estados Unidos, es Estados Unidos quien también debe afrontar ese problema en su territorio, sin trasladar estos riesgos a otros países, ¿no? Qué interesante, Andrés. Nos quedamos con esa intención de que debe ser una oportunidad para los países latinoamericanos de encontrar soluciones, de salir ante esta situación que se nos presenta y que, decía yo, apenas comienza primer día, y ya incluso hay algunas cosas que ha determinado el presidente norteamericano que sí van a cambiar muchas cosas en otros países. Ahora, por último, me gustaría que nos diera su punto de vista particular de dos temas. Primero, la presencia de presidentes latinoamericanos como el de Argentina y, por supuesto, el de Ecuador. Un presidente, por cierto, muy joven. ¿Qué significa para ustedes esta cercanía? Podríamos pensar que habrá algunos países cercanos a la política norteamericana que la pasarán menos mal que los otros. ¿Eso afectaría esta posible integración latinoamericana? Bueno, en el caso de Ecuador específicamente, recordemos que el presidente actual, Daniel Noboa, tiene doble nacionalidad. Es ecuatoriano y también tiene nacionalidad norteamericana, ¿sí? Nacionalidad estadounidense. Entonces, ahí tal vez hay un conflicto de intereses. Retomo el tema que se dio hace algunos meses, lastimosamente, el resquebrajamiento de relaciones internacionales con México por un desatino en el manejo
de la crisis en la embajada, porque estaba ahí una persona sentenciada y que estaba pidiendo asilo. Bueno, no era la manera de actuar, ¿no? Eso lo digo como ecuatoriano. Me avergüenza lastimosamente el irrespeto al derecho internacional. No hay excusas. Una embajada es inviolable, ¿sí? De acuerdo a la Convención de Viena, de Ginebra, y bueno, varios temas que debemos ahí, de la Convención de Caracas, perdón, también varios temas que hay que analizar, pero en política y en economía internacional no hay amigos, hay intereses. Y a Estados Unidos le interesa tener un control geopolítico a través de Ecuador. ¿Sí? Entonces, si está presente el presidente de Ecuador, es porque, claro, hay ese conflicto de intereses que está actuando también muy de acuerdo a intereses no tanto de Ecuador, sino también de intereses norteamericanos. Ciertos intereses serán buenos para Ecuador, pero otros están en conflicto, ¿no? A tal punto que ya he mencionado el indicador de violencia. Por militarizar el problema se desató más todavía la violencia. Pero bueno, en todo caso, la cercanía de Javier Milei también es evidente. Tienen una confluencia ahí de ideologías, son parte de esa visión de la economía austriaca y totalmente, ¿qué puedo decir? Los liberales libertarios que endiosan al mercado y que creen que el mercado no tiene fallas. Falso, sí hay fallas de mercado, nada es perfecto, ¿no? Entonces, este tipo de personalidades, porque Milei también tiene una personalidad tal vez muy similar a la de Trump, un showman, les encanta el conflicto, les encanta el escándalo y eso les da una rentabilidad política, ¿no? Pero más allá de eso sí hay ciertas confluencias, entonces en el caso de América Latina, por ejemplo, Argentina y Ecuador, sí son en cierto punto estratégicos para los intereses de Estados Unidos. Uno, Ecuador por el tema de dolarización, el tema monetario, ¿no? Eso ya forma parte de una integración monetaria con Estados Unidos. Y dos, en el caso de Javier Milei, que estaría próximo a una dolarización. Yo no sé por qué no lo hace todavía. Ha especulado mucho con el mercado financiero, el mercado cambiario. El peso argentino que estaba en 400 pesos por dólar, al inicio de su mandato está en 1000. Es casi un incremento, o 1200, casi 300% de devaluación del peso argentino. Y no es que no sepa de economía Javier Milei, sino que se lo hace de manera intencional, como Ecuador se lo hizo a su momento. Que al devaluar tanto la moneda interna, eso trajo beneficios para ciertas élites y grupos económicos. En Ecuador eso está pasando en Argentina, y bueno, hay una confluencia ahí que les conviene a este tipo de gobiernos como los de Donald Trump tener presencia mediática y de cierta afinidad, y además de control geopolítico como con Ecuador, ¿no? Ecuador es clave en el tema geopolítico, la ubicación geográfica, el control para evitar que las drogas sean un canal fácil hacia Estados Unidos, pero aún así tenemos muchas debilidades a tal punto que han detectado cargamentos bananeros con droga en Europa, especialmente en Bélgica, en los últimos meses, ¿no? Entonces, yo podría decir que sí estamos en una etapa en donde el crimen organizado ha permeado a todo nivel, incluso la política, fuerza pública, empresas privadas. Entonces, así estamos, no solamente en Ecuador, sino a nivel internacional. Qué situación, Andrés, da para mucho esta situación, este tema. Muchas gracias por esta óptica desde el Cono Sur, desde Sudamérica, concretamente desde Ecuador. Nos ayuda a entender todo este tema y, más importante, visualizar qué vamos a hacer, qué van a hacer nuestros respectivos gobiernos y que los ciudadanos entendamos toda esta situación. Me parece que es momento de unidad de los países y de los ciudadanos de cada uno de estos países para enfrentar esta situación que pues pretende pasar sobre la mayoría de nosotros para beneficio de los norteamericanos. Así es que la palabra sería unidad, y todo esto que nos ha comentado que nos ayuda a comprender toda esta situación y caminar para adelante. El presidente pues ya está ahí, ahora hay que enfrentarlo con inteligencia, con capacidad, con unidad e integración latinoamericana. Muchas gracias, Andrés, por esta intervención, esta colaboración muy útil, y ojalá en lo sucesivo podamos seguir hablando de este y otros temas que afectan a nuestros países. Encantado, gracias Evaristo por la invitación, y sí, ese es el tema. Integración, inteligencia, hay que
hacerlo como bloque regional, como América Latina, y sí podemos hacerlo. Así que, bueno, les envío un fuerte abrazo a mis hermanos mexicanos y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Excelente día allá en Quito, Ecuador. Hasta pronto. Igualmente.